Cuando desperté, me encontré tumbado en una habitación de hotel desconocida. El chico de la habitación, igual de desconocido, me miraba fijamente. Pensé que era solo un accidente, pero no esperaba que este juego simplemente comenzara. Sonó el recordatorio de la reunión y recordé que hoy tenía una reunión online para dar la bienvenida al nuevo director de tecnología de la empresa. Después de lavarme y vestirme, abrí la aplicación de videoconferencias, donde está nuestro jefe de tecnología. Aquí, dijo el chico a mi lado, con los labios curvados, impredecible. Capítulo 1, entumecido. Carlos estaba entumecido al despertar. Su brazo rozó las sábanas blancas como la nieve. La fricción le creó un hormigueo que finalmente le recargó la mente. Parpadeó, despejando la nube oscura de su visión, y rápidamente observó su entorno. En una habitación de hotel limpia y ordenada, yacía en una cama de 3 metros de ancho. La corriente de alta frecuencia le estimulaba constantemente las sienes, haciéndoles palpitar dolorosamente. Carlos se las pellizcó con fuerza. Al moverse, percibió el persistente aroma a alcohol en la cara. El alcohol revivió al instante los recuerdos muertos y comenzaron a atacarlo. Recordó haber conocido a alguien en un bar la noche anterior, bebiendo un montón de vino blanco, cerveza y zumos de frutas. ¿Unos cacahuetes? Había bebido demasiado. Carlos estaba a punto de levantarse, pero en cuanto levantó las sábanas, su cerebro se sobrecargó y volvió a sufrir un cortocircuito. Puso el coche en punto muerto. El olor a alcohol, la resaca, dormir desnudo en un hotel desconocido. Después de vivir 35 años, Carlos comprendió lo que había pasado y las lágrimas corrieron silenciosamente por su rostro. Era el sabor de una noche de desenfreno. Por suerte, la otra persona tuvo tacto y ya se había ido. Ahora, no había nadie más en la habitación excepto él. Sin dudarlo, Carlos se levantó de la cama y buscó su teléfono en el bolsillo de la esquina de su chaqueta. Como director ejecutivo de Nexo VR Technology, no podía dejar de lado su imagen dominante. Recordaba con claridad que tenía una reunión en línea a las 10 de la mañana. Justo cuando revisaba frenéticamente la agenda de su teléfono, una voz nítida lo llamó a sus espaldas. ¿Director Carlos? Carlos se dejó caer frenéticamente sobre la alfombra, lanzando su teléfono a 8 metros de distancia. El sutil roce de la pelusa de la alfombra le provocó una ráfaga de nervios, y entonces recordó que no llevaba pantalones. Carlos se cubrió frenéticamente la zona dañada y entonces se dio cuenta de que era un niño. Aunque reprimió sus emociones, un atisbo de pánico escapó de sus labios. ¿Tú, quién eres? Director Carlos, ¿no me recuerdas? El niño observó las travesuras de Carlos, su mirada penetrante se desplazó rápidamente a su rostro, dándole más peso a sus palabras. Carlos miró los vaqueros debajo de la silla y se sobresaltó. ¿Nos conocemos? El chico pensó un momento y negó con la cabeza. Dicen que un mal tipo no te reconoce una vez que se pone los pantalones. Director Carlos, ¿me ha olvidado incluso antes de ponerse los pantalones? Carlos se atragantó. El chico estaba sin camisa, con las cejas ligeramente húmedas y una bata atada a la cintura. Se secó las gotas de agua de sus largas pestañas. Me llamo Miguel. Carlos recordó todo lo sucedido la noche anterior mientras se ponía los vaqueros. El joven con el que había estado charlando tan alegremente en el bar era, efectivamente, el joven llamado Miguel. Miguel era un ingeniero independiente, de unos 25 o 26 años, que también trabajaba en el sector de Internet. Dicho de otro modo, trabajaban en el mismo sector. Los dos bebieron mucho vino, y su conversación abarcó desde cómo escribir una función de retroceso hasta la métrica North Star para el crecimiento temprano de usuarios. El alcohol encendió las mentes técnicas de ambos, y la chispa se propagó como la pólvora. Pensando en esto, Carlos se sintió un poco más tranquilo. Un técnico, más dedicado a la programación que su novia, ¿cuáles podrían ser sus segundas intenciones? ¿Me trajiste aquí? ¿Qué te pasa vestido así? Carlos, poniéndose los pantalones, miró la bata de baño de Miguel. El voluminoso color blanco acentuaba su figura esbelta y erguida. Y encima, los músculos de su pecho subían y bajaban con cada respiración. Ayer, director Carlos, estabas borracho y tendido en el bar, inmóvil. No tuve más remedio que llevarte al hotel más cercano. En cuanto entramos, te desnudaste y te quedaste dormido. Tenía miedo de que te metieras en problemas, así que me quedé contigo toda la noche. Miguel se mostró respetuoso y educado. Se recogió el pelo mojado, revelando una expresión elegante. Ah, ¿te refieres a mí? Hice ejercicio esta mañana y luego me duché. Con ese movimiento, las gotas de agua de las puntas de su cabello resbalaron sobre sus suaves abdominales. Si la bata no las hubiera bloqueado, habrían corrido más abajo.
A Carlos se le revolvió la garganta 2 veces. Si tenían energía para hacer ejercicio, significaba que no había pasado nada escandaloso anoche. Si dijera escandaloso, desnudarse completamente delante de un desconocido sería aún más escandaloso. Carlos dejó escapar un largo suspiro y volvió a coger su camiseta y su chaqueta. Gracias, Miguel. Miguel se sentó en el borde de la cama, balanceando sus largas piernas. No, deberías agradecerle a Ginian. Ginian es la aplicación social de realidad virtual anónima recién adquirida por Nexo VR Tecnología. Los usuarios pueden publicar sus propias cajas ciegas de historias en el océano de cajas ciegas de Ginian o explorarlas de otros al azar. Si encuentran una caja ciega que no les interese, simplemente pueden deslizarla. Si una historia de una caja ciega les conmueve, el sistema los emparejará con una pareja de diferencias de Ginian. Cada pareja de diferencias de Ginian solo puede tener 3 conversaciones. Después, la pareja de diferencias de Ginian se disuelve automáticamente y ambos usuarios regresan a sus aventuras de búsqueda de cajas ciegas. Cuando Carlos vio la aplicación por primera vez, un destello de luz iluminó sus ojos. Nació con un trastorno de ansiedad social, era callado y poco comunicativo, pero tenía un instinto casi natural para las redes sociales. Después de todo, un verdadero experto en redes sociales podía hacer amigos en la vida real, así que, ¿quién usaría una aplicación? Después de probarla un tiempo, Carlos sintió que este mecanismo social anónimo era una idea brillante. Desarrollar una aplicación social anónima es difícil, y el reto reside en encontrar el equilibrio. Si hay poca conversación, ninguna de las partes se conoce bien, lo que genera una confusión extrema. Si hay demasiada conversación, el anonimato se convierte en nombres reales y la novedad desaparece. Desarrollar una aplicación social anónima también es bastante sencillo. Solo se necesita un genio con una idea brillante. Nexo VR Tecnología, un unicornio en la industria de equipos de hardware que empezó con gafas de realidad virtual, necesitaba urgentemente expandir su cadena de suministro y aumentar su poder blando. Carlos tuvo una inspiración repentina, quería adquirir Ginian. Carlos reflexionó, se puso la camiseta y fue a buscar su teléfono. Ginian es un producto fantástico. ¿Me suenas? ¿Usuario de Ginian desde hace mucho tiempo? Miguel se frotó el dorso de la mano contra las sábanas. Una sonrisa aún se dibujaba en sus ojos oscuros. Gil, Carlos, ¿cuántas veces te han emparejado conmigo? Capítulo 2. ¿Dónde está nuestro jefe de tecnología? Carlos se detuvo un momento mientras se ponía la chaqueta. Ayer se interesó en la investigación de usuarios, así que se puso las gafas de realidad virtual e inició sesión en la cuenta que había registrado y que no había usado desde Gil. Su nombre en inglés es Gil, que significa pequeña colina. Desde la universidad, sus cuentas de WeChat, TikTok, LinkedIn e incluso Starbucks se llaman Gil. En cuanto Fu se adentró en el mundo de las cajas ciegas, le arrebató una Agu. Curiosamente, la caja no contenía una historia. En cambio, contenía la famosa frase de la verdadera historia de Agu: la vida es como el chocolate. Nunca sabes qué te va a tocar. Al final, había una imagen de un malvavisco de chocolate. El contraste entre el café y el blanco parecía marcado e inconsistente, pero a través de las gafas de realidad virtual, la combinación era perfecta. Los ojos de Carlos se iluminaron. Sufre de hipoglucemia y siempre lleva caramelos pequeños en el bolsillo. Los malvaviscos con sabor a chocolate son, sin duda, su posesión favorita y la más necesaria en sus 35 años de vida. Para él, también tienen un significado especial, oculto a los demás, son medicina. A Carlos no se le da bien empujar ni tirar, así que simplemente le entregó la caja sorpresa a la otra persona con un mensaje sellado que decía hola, pensando que hablaría si podía y que se olvidaría si no. Inesperadamente, Agu envió rápidamente la dirección de un bar con la nota: nos vemos esta noche. Era extraño, considerando que tenía un compromiso social importante esa noche, pero Carlos estaba absorto en los malvaviscos de chocolate, así que canceló la cita abruptamente y fue al bar acordado. De hecho, soy usuario desde hace mucho tiempo y me registré hace mucho, pero ayer fue la primera vez que usé OneToad. La cremallera de su chaqueta lo trajo de vuelta a la mente. En ese mismo instante, sonó la notificación de la reunión en su teléfono. Tras una pausa, no pudo contenerse y le contó todo a Miguel: quizás no lo creas, pero soy uno de los principales accionistas de Ginian. Incluso la reunión en línea que estaba a punto de comenzar tenía una tarea importante. Hoy, Derek Gunn, director de la aplicación Ginian y actual director de tecnología de Nexo VR Tecnología, se reuniría en línea con todos los empleados de la empresa. Cuando Carlos adquirió Ginian, había buscado información sobre Derek Gunn. Derek tiene una maestría de una prestigiosa universidad extranjera. Lleva una vida misteriosa y nadie en la industria lo ha visto en persona.
Ginian fue un producto que desarrolló él solo. Se convirtió en un éxito instantáneo tras su lanzamiento el año pasado, encabezando constantemente las listas de software de realidad virtual en cuanto a nuevos usuarios. Es talentoso, cuenta con una buena financiación y crea productos por pasión. Inicialmente, Carlos y varios miembros del equipo directivo de la empresa habían considerado innumerables contramedidas, desde la intimidación hasta los incentivos, haciendo todo lo posible. Inesperadamente, Derek respondió rápidamente tras enviar el correo electrónico. Derek no hizo ninguna exigencia financiera ni de capital, solo dos requisitos estrictos. Primero, continuar liderando el desarrollo y las operaciones de OneToad. Segundo, convertirse en el director técnico de Nexo VR Technology. También envió su currículum y su cuenta de LinkedIn. Carlos no tuvo objeción al primer punto. La empresa se centraba originalmente en hardware y carecía de experiencia con aplicaciones de software. Que Derek siguiera al frente de OneToad sería beneficioso. En cuanto al segundo punto, Carlos frunció el ceño y reflexionó un buen rato, mirando el currículum de Derek. Si Derek se lanzara como alto ejecutivo, ¿qué pensarían los inversores? ¿Qué pensarían el director de tecnología de la empresa y otros empleados veteranos? ¿Cómo reaccionaría el mercado? ¿Se vería amenazado su puesto? El director ejecutivo dominante de las novelas suele ser símbolo de poca inteligencia, pero en la vida real, ser un director ejecutivo verdaderamente poderoso no es tan fácil. Justo cuando Carlos se encontraba en un dilema, el director de tecnología de UEQ tuvo una repentina inspiración y declaró que ya no quería trabajar en la empresa y que se marchaba para emprender por su cuenta. La industria de la realidad virtual tiene una alta tasa de rotación, y cualquiera con un poco de talento suele considerar emprender su propio negocio. Los repetidos intentos de persuasión de Carlos fracasaron, y finalmente convencieron al director de tecnología de dimitir, dejando vacante el puesto de director de tecnología. Con años de experiencia en el mundo empresarial, Carlos tenía un olfato agudo y comprendía el principio de, si no aceptas lo que Dios te da, sufrirás las consecuencias. Ante semejante coincidencia, apretó los dientes y contra todo pronóstico, accedió a todas las exigencias de Derek durante la reunión de análisis de negocio. Derek era un inflexible que no se había adaptado al nuevo entorno, y si realmente se ponía en su contra en la empresa, tendría mil maneras de hacerle sufrir. Con la reunión acercándose, Carlos ignoró a Miguel, que también jugueteaba con su teléfono a su lado. Se lavó y cepilló el pelo rápidamente. Luego buscó una menta de la caja de bombones en la mesa del hotel y se la metió en la boca para prevenir la hipoglucemia. Luego acomodó el sofá en un ángulo cómodo, usando el cielo azul y las nubes blancas del exterior como fondo. Y finalmente abrió la aplicación de videoconferencia. Nexo VR Technology, el director de operaciones, Juan, envió la invitación a la reunión en línea a tiempo. Todos los ejecutivos estaban presentes, y los empleados, divididos por departamento, iniciaron sesión rápidamente usando sus cuentas compartidas. Para sorpresa de todos, la cuenta de Derek Gunn permaneció en gris. Derek está en el extranjero, así que quizás la señal no es buena, explicó Juan desde el otro lado de la pantalla. Carlos tenía un mal presentimiento. Era su propia impaciencia. Después de todo, desde que contactó con Derek por correo electrónico hasta que formalizó el acuerdo de adquisición e invitó a unirse, nunca había conocido al ingeniero independiente en persona. La foto de perfil de LinkedIn de Derek era un escaneo preinstalado de su pasaporte, proporcionado al incorporarse a la empresa. La foto también estaba bastante borrosa. Juan habló con elocuencia, animando el ambiente con unas palabras antes de ceder la palabra a su director ejecutivo. Carlos estiró los músculos faciales, dejando al descubierto sus 8 dientes, y empezó a hablar con brío. Hoy es un buen día. Como dice el dicho, nunca llega tarde para comer bien. Esperemos un poco más a Derek. Derek está aquí. Derek, ¿me oyes?, exclamó Juan emocionado al ver que el punto verde junto al nombre de Derek se iluminaba. Curiosamente, aunque Derek estaba conectado, no habló. Los técnicos suelen ser tímidos y poco articulados, y Carlos solía ser uno de ellos. Empatizó con Derek y decidió mostrarle cierta condescendencia, gritando, ¿dónde está nuestro jefe técnico? Aquí, dijo Derek de repente en la pantalla del teléfono. Curiosamente, la voz no parecía provenir de la pantalla, sino de la cama. Aquí. Miguel, de pie junto a él, curvó los labios y le dedicó una sonrisa significativa. Capítulo 3, todo de una vez. Un coche negro de negocios se detuvo en la planta baja del edificio digital de Chonzhou. Juan había estado esperando en el vestíbulo del edificio de oficinas. Al ver el coche, se apresuró a abrir la puerta. Carlos, ¿por qué tomaste un taxi? ¿Qué ocurre? Él y Carlos eran compañeros de clase en el departamento de Ingeniería de Redes de la Universidad Jiaotong de Chonzhou y habían emprendido juntos tras graduarse. Carlos,
con un estilo más marcial y sólidas habilidades técnicas, supervisaba los departamentos de I+D, producto y otros departamentos administrativos de Nexo VR Technology, convirtiéndose así, de forma natural, en el director ejecutivo. Juan, más afable, controlaba firmemente las operaciones, el marketing y las relaciones públicas de la empresa, entre otras tareas de cara al público. Encontrar un socio comercial confiable es mucho más difícil que encontrar un socio confiable. Si este último fracasa, el resultado es simplemente una ruptura, pero si el primero te traiciona, el resultado podría ser la ruina. El amor es una carga, el dinero es preciado. Los dos, uno erudito y el otro guerrero, han trabajado juntos a la perfección durante 17 años, desde su primer año. Juan lo había llamado Carlos desde los 18 hasta los 35. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Carlos, bajando del coche. Él y Juan siempre se habían hablado, pero ahora fruncía los labios, con una extraña osquedad grabada en ellos. Carlos tenía la tez típicamente clara, con cejas finas y ojos grandes, un encanto único. Sin embargo, sus labios eran finos, lo cual normalmente no le molestaba. Pero cuando los fruncía, desprendía el aire distante y autoritario de un director ejecutivo, dispuesto a mantener a todos a distancia. Juan, tras haber trabajado con él durante más de una década, finalmente lo detuvo y fue directo al grano. ¿Derek y tú están juntos? Sus oídos eran inconfundibles. Había oído claramente a Derek hablando junto a su jefe durante la reunión en línea. Juan era increíblemente perspicaz. Antes de que los demás empleados pudieran reaccionar, interrumpió la reunión, alegando una mala señal. Eres un misófobo, y ni siquiera te cambiaste de ropa. Vio que Carlos todavía llevaba la chaqueta del día anterior. A ver si lo adivino. Rechazaste una cita anoche diciendo que tenías otra cosa que hacer. ¿Será que la persona con la que ibas a quedar era Derek? Al acercarse Fuji, percibió el olor a alcohol en su chaqueta. Juan, conociendo la orientación sexual de Carlos, imaginó de inmediato una escena dramática. ¿Tú y Derek no pasaron la noche fuera otra vez? Aunque llevaba los comodísimos zapatos con forma de abeja de Gucci, Carlos sentía como si le hubieran clavado una piedra en el pie. Hizo una pausa, se tocó la nariz y, como Pinocho, mintió descaradamente. Derek debería estar al otro lado del océano ahora mismo, con sus gafas de realidad virtual, solucionando errores en Wantou, vigilando a los camareros, no aquí, delante de ti, tan abierto y honesto. Hola, señor San. Juan seguía dándole vueltas a preguntas técnicas como, ¿puede el ejercicio nocturno excesivo con la pareja causar hipoglucemia? Cuando un saludo lo sacó de sus pensamientos. Un joven salió de un coche de empresa. Vestía zapatillas de lona, vaqueros y una camiseta blanca de manga larga, con un estilo sencillo y limpio, pero elegante. Basándose en su experiencia con la industria de Internet de Chongzhou, el chico era sin duda un tecnólogo, y no era de extrañar que conociera a Carlos, un friki de la tecnología. La única pregunta era cuál era la relación del chico con Carlos. Una corriente de aire atravesó el vestíbulo de la oficina, apartando el pelo del chico, haciendo que sus pobladas cejas y ojos redondos parecieran aún más heroicos. Extendió la mano a Juan, Derek Gan, director de tecnología de UEQ. Juan. Darle vueltas a un pensamiento solo traería malas consecuencias. Se preguntó si había hablado demasiado. Yue. Li. Me mentiste, gritó Juan, mientras las ondas sonoras sacudían la cremallera de la chaqueta de Carlos. ¿Qué demonios? Fuera por los gritos de Juan, o quizás simplemente porque algo andaba mal con sus zapatos Gucci, las piernas de Carlos cedieron y casi se cae al suelo. Nexo VR Technology, con sus amplios recursos, había alquilado las 3 últimas plantas del edificio digital de Chongzhou. Según Carlos, el trabajo de UEQ implica la realidad virtual, lo cual es una experiencia visual impresionante. Alquilar un espacio tan valioso permite a los más de 500 empleados de la empresa disfrutar del paisaje después del trabajo, lo cual es más fiable que hacer ejercicios para la vista. La oficina de Carlos está en la última planta, y desde el ventanal que va del suelo al techo, puede contemplar toda la ciudad de Chongzhou. Con la mirada fija en el eslogan de la ciudad abierta, sabia, amable y humilde, colgado en un edificio de oficinas lejano, Juan dijo con naturalidad, el director ejecutivo y el director de tecnología, que acaba de ser trasladado en paracaídas, se llevan bien, charlan de todo, desde poesía y canciones hasta filosofía de vida, y llevan charlando toda la noche. ¡Qué bien! Carlos, abierta, sabia, generosa y humilde. Carlos, ¿por qué estás tan nervioso? Carlos regresó corriendo a la empresa con Miguel, saltándose el desayuno. Casi se había torcido la espalda en el vestíbulo, y ahora la hipoglucemia le estaba afectando. Tenía la vista borrosa y los nervios de los dedos entumecidos.
No tuvo más remedio que tumbarse en el sofá de la sala, pelando un malvavisco de chocolate y resoplando: Juan, si puedes hablar, cállate. El malvavisco favorito de Carlos era de una marca extranjera. A diferencia de los dulces comunes, este estaba cubierto de chocolate, con un sabor agridulce, raro y especial. En cuanto le dio un mordisco, la visión de Carlos se aclaró y su mente se tranquilizó. No estabas realmente con Derek anoche, pensó Juan, recordando la inolvidable cara de Miguel. Apretó los puños y tosió con insistencia. ¿Dormiste? Carlos, cállate. Estaba tan seguro de que no había pasado nada entre ellos la noche anterior, pero cuando Juan preguntó, su corazón empezó a latir con incertidumbre. Realmente no sabía si dormía o no. Juan miraba el malvavisco en la mano de Carlos como si conociera un secreto. Genial, Carlos. Pensé que tenías tanta ansiedad social que te costaría incluso hablar con desconocidos, y mucho menos encontrar pareja. Nunca pensé que después de todos estos años, por fin dejarías de depender de este malvavisco asqueroso como cura. Esta afirmación le dio a Carlos en el estómago. Peló otro malvavisco y se lo metió en la boca, luego, tras un momento, dijo con frialdad: la tercera vez no hay problemas por 3 veces. Te lo digo por última vez, cállate. Juan no tuvo más remedio que callarse. Tras una pausa, Juan no pudo evitar decir: por fin te has convertido en un experto en ansiedad social. Me alivia mucho. Oye, te estoy hablando a ti, Boca. Carlos lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué quieres decir con profesional con ansiedad social? Juan sonrió con picardía. ¿Ansiedad social? Te la juegas todo y te acuestas con alguien. Carlos, al darse cuenta de lo que significaba, agarró una almohada del sofá y golpeó a Juan, mareándolo. Capítulo 4. ¿Y si me caso con alguien de una familia adinerada? ¿Has venido hasta aquí solo para hablar de esto? Si no tienes trabajo, vuelve a revisar tus datos operativos. Los labios de Carlos se fruncieron. Juan palmeó la almohada, se acercó al sofá y la volvió a colocar en su lugar. Luego, hojeó alegremente su agenda y empezó a hablar. Claro, hay negocios. El líder de Sueño Games viene a hablar de colaboraciones de juegos a las 10:30. El presidente Men vino desde Ciudad C, así que tiene que invitarlos a comer, ¿no? Hay una llamada de entrega con el proveedor a las 2:30. Pensé que no tardaría mucho, así que mejor le hago una ceremonia de bienvenida a Derek esta tarde. Ah, ¿y no fuiste al evento social de Océano Capital ayer? El director López no se da por vencido, y dice que esta tarde. Espera, Carlos se pellizcó la sien. ¿Esta tarde? Juan, escúchame. Esta tarde, después de salir del trabajo, el director Anay López dijo que sigue en el restaurante Don Fu. Carlos frunció el ceño. ¿Quién te dijo que sacaras ese tema? ¿El anterior? Juan se dio cuenta de repente: vamos a darle una fiesta de bienvenida a Derek. Después de todo, ha vuelto desde el otro lado del océano y necesita hacerse un nombre delante de todos. Carlos, confía en sus habilidades, no en su apariencia. Limpiar baños es más confiable que usar una cara. Por alguna razón, de repente recordó la mirada de Miguel esa mañana y pensó que esa cara no sería imposible de usar. Esto significaba que Carlos rechazaría rotundamente cualquier invitación a fiestas de bienvenida o eventos sociales. Juan, comprendiendo a su antiguo compañero de escuela, reflexionó un momento y dijo: digámoslo así, Carlos. Elige entre la fiesta de bienvenida de Derek y la cena en Anay esta noche. Carlos ya no quería saber nada de Derek, pero se resistía aún más a ir a la fiesta de Anay. En Anay se manejaba dinero a diario, y todos eran maestros en el arte de la manipulación. La idea de fingir una sonrisa en la cena le daba ganas de frotarse las sienes y rascarse las cuencas de los ojos. Juan, al verlo dudar, añadió con tono significativo: no me digas que te has liado con alguien en Ginian otra vez. El director López no es tonto. Ayer usé esa excusa y me criticaron duramente, diciendo. Carlos levantó la vista: Juan, el director López dijo que Joely estaba fingiendo, ¿verdad? Carlos. En realidad no fue una actuación. Como persona de 24K y con mucha ansiedad social, Carlos abrió Ginian ayer para evitar las interacciones sociales de Anay, y de hecho ligó con alguien. Esta persona es, en realidad, el nuevo director de tecnología de la empresa. A veces, cuanto más real es algo, más falso parece. Océano Capital es el mayor inversor de Nexo VR Technology, y lo ha apoyado desde la ronda de inversores ángeles. Hay muchos caminos hacia el éxito en el emprendimiento, pero si los inversores bloquean el camino, no hay más. Comparados con Anay, Ceyo eran solo hermanos menores. Además, las palabras de Juan a menudo eran divagaciones,
pero siempre fue cauteloso. Si podía enfatizar algo, y si lo reprogramaba, debía ser algo importante. Carlos entonces dijo, concierta una cita con el director López. Dile que lo siento mucho por lo de ayer. Te invito esta noche al restaurante Don Fu. Juan ya estaba escribiendo, charlando con él durante varias rondas. Dijo, acabamos de hablar. El director López está muy ocupado y dijo que tenía otros planes. Su sobrino Luis irá en su lugar. ¿Te acuerdas de Luis? Es un actor muy talentoso que trabaja en el cine. Ganó el premio Golden Rooster al mejor actor de reparto el año pasado. Cuando cerramos la financiación de la serie C, invitamos a cenar a algunos ejecutivos de Anay. El director López estaba borracho y tú lo acompañabas a casa. Luis también estaba allí. Había estado pensando en ti desde ese primer vistazo. Mientras hablaba, Juan se guardó el teléfono en el bolsillo y corrió hacia la puerta, temiendo que su decisión de actuar sin autorización previa le provocara a Carlos un infarto. Esta es una cita a ciegas. Juan sintió un ligero alivio al no oír nada. Se giró y le guiñó un ojo. Recuerda vestirte bien y cambiarte de ropa rápido. Puedes sacrificarte esta noche si es necesario. ¿Y si acabas casándote con alguien de una familia adinerada? Carlos, nuestra ronda de financiación de serie de DUEQ. La tarjeta bancaria que le di a mi esposa y la matrícula de mi hija dependen de ti. Carlos levantó la mano, haciendo que la almohada volara. La almohada volvió a caer sobre la cabeza de Juan. Juan, aturdido, abrió la puerta del despacho del director ejecutivo, su cuerpo se tambaleó hacia adelante, casi golpeando la nariz de Miguel. ¿Derek? ¿Cuándo viniste? ¿A ver a Carlos? Ah, ¿y saludaste al departamento técnico? Se sorprendió momentáneamente. Justo después de regresar a la empresa, Juan notó que el departamento técnico bullía de actividad. Los programadores estaban encantados de saber que el director de tecnología, que supuestamente estaba en el extranjero, había llegado repentinamente. Todos querían conocer a este gigante que creó la aplicación Ginian sin ayuda de nadie. Al principio les preocupaba que Derek no encajara, pero sorprendentemente, el novato se había convertido en una cara familiar en el departamento en poco tiempo. Tranquilizado, sonrió con la sonrisa amable y paternal de un padre anciano. Tenemos un ambiente genial aquí en DUEQ. Carlos, el director Carlos, dirige el departamento técnico. Nos llenamos de risas y alegría todos los días. Incluso podríamos ir a la conferencia de programas de entrevistas y desafiar a la cultura Xiaobo sin ningún problema. Derek, ¿escuchas programas de entrevistas? La sede de Xiaobo también está aquí, a solo 3 pisos de DUEQ. Acabo de llegar. Miguel cogió su almohada y rió con Juan. La luz en sus ojos brillaba como 2 copas de vino. La empresa del director Carlos y su gente son muy buenas. Todo está bien. Quizás por haber estado en el extranjero tanto tiempo, el mandarín de Miguel siempre suena extraño. ¿Qué significa todo está bien? Se traduce como todo está bien. Traducido de vuelta, es jeje. Carlos rió entre dientes, sin querer andarse con rodeos con Miguel. ¿De qué quieres hablar conmigo? Los ojos de Miguel se clavaron en Carlos. Director Carlos, la fiesta de bienvenida de esta tarde. Su mirada era exactamente la misma que le había dirigido en el hotel. Esto no solo era incómodo, sino también vergonzoso. La voz de Carlos salió de su garganta. ¿Qué fiesta de bienvenida? No hay fiesta de bienvenida esta tarde. Miguel entró en la habitación sin ninguna preocupación. Tras colocar la almohada en el sofá, se giró para mirar la mesa de centro. Allí había unos envoltorios de malvaviscos de chocolate esparcidos. Dijo, director Carlos, no me malinterprete. La fiesta de bienvenida la sugirió un compañero del departamento técnico, y me da vergüenza decir que no. Me preguntaba si te gustaría asistir. Juan sonrió. Derek, tu departamento técnico es muy divertido. Si el director Carlos no quiere venir, no hay problema, le devolvió la sonrisa Miguel a Juan, y luego siguió mirando los envoltorios. Tendremos nuestra propia fiesta de travestismo. Se permite la ropa de mujer donde haya código. Existe el mito entre los programadores de que vestirse de mujer ayuda a evitar errores y trae buena suerte. Juan recordó una fiesta de disfraces a la que él y Carlos asistieron en la Universidad Jiaotong de Chongzhou, cuando estaban en la universidad. En cierto modo, esa fiesta fue un punto de inflexión en sus vidas. Vestirse de mujer, sonrió Juan, dándole una palmadita en la espalda a Miguel. Ahora eres aún más aventurero. No, los interrumpió Carlos con firmeza, tengo una cita esta tarde. Incluso se sobresaltó. Para evitar un pozo, giró y saltó con los ojos cerrados, solo para acabar en uno aún más profundo.
Pozo. Maldita sea. Capítulo 5. Pautas para la prevención y el tratamiento de la espondilosis cervical. Cuando dos pozos se encuentran, hay que saltar a uno. A las 6 de la tarde, apareció un mensaje en el teléfono de Carlos. Era de Luis, el sobrino de López, director de Océano Capital. El salón privado del restaurante Donufu era de estilo clásico de Jiangnan, con mesas, sillas y sofás de caoba tallada. Frente a la antigua puerta corredera, una pantalla que representaba vivienda en las montañas Fuchun, llamaba la atención. Pero aún más cautivador era el hombre que leía en el sofá. Carlos preguntaba ocasionalmente por el trabajo del departamento de marketing, y había visto a algunas celebridades de Internet con ojos atrevidos y cejas pobladas en la empresa. Pero no fue hasta que empujó la puerta y vio a Luis en el salón privado que se dio cuenta de la diferencia de aspecto entre las celebridades de Internet y los verdaderos actores de cine. Incluso sentado tranquilamente con las piernas cruzadas, Luis parecía alguien de un póster de película. Sus rasgos. Esculpido por Nuba por capricho, demasiado guapo para ser humano. Por alguna razón, Carlos recordó de repente a Miguel. Esa mañana, en la furgoneta, Miguel había cruzado las piernas de la misma manera, mirándolo con una media sonrisa. ¿Por qué pensó en Miguel? Negó con la cabeza, apartando la mirada del rostro, recobrando la compostura. Director Carlos, encantado de conocerlo. Luis dejó el libro y se levantó para estrecharle la mano. Carlos, tecnólogo, amaba la programación mucho más que nadie. Ahora, incluso emprendiendo un negocio e interactuando con la gente con más frecuencia, la ansiedad social estaba arraigada en su ADN. Por no mencionar que el aspecto de Luis superaba sus sueños más descabellados. En cuanto extendió la mano, la mente de Carlos se aceleró y murmuró: «Hola, señor Nin». Luis le pellizcó suavemente la palma de la mano. «Director Carlos, no tiene que ser tan educado. Llámame Luisito o Luisito». Tras una pausa, dijo: «Yukio, ¿puedo llamarte Yukio?». A Carlos no le importaba cómo lo llamaran los demás, pero sintió que el tono de Luis era ambiguo y se le puso la piel de gallina. Su ansiedad social se intensificó e inconscientemente evitó la mirada intensa de Luis, con los ojos fijos en el libro del sofá. Apretó los puños para secarse el sudor nervioso de las palmas y dijo: «Elon Musk, el Iron Man de Silicon Valley». No esperaba que al señor Nin le gustara este tipo de libro. Luis siguió su mirada y lo miró. «De hecho, por eso le pedí específicamente a mi tío que te invitara». «Carlos». El camarero ya había empezado a traer los platos fríos. Luis lo acompañó a la mesa. «Tengo un nuevo contrato cinematográfico, un guión de la directora Ana Wen llamado Bienvenido al edificio de emprendimiento 404 minutos. En él, interpreto al director ejecutivo de una empresa de Internet que se hizo a sí mismo. Un hombre de apariencia fría y corazón cálido, una mente ferozmente competitiva y un corazón compasivo». Luis, pensativo, le pidió a un camarero que trajera una tetera de Teminian Longin. Luego colgó su traje y la chaqueta de Carlos antes de sentarse. «Últimamente he estado leyendo muchos libros y viendo muchas obras de teatro, pero no encuentro la que me conviene. Así que, cuando se lo conté a mi tío, pensó en ti, Yukio». El director Ana es una figura destacada de la sexta generación de directores chinos y un nombre muy conocido. Es conocido por sus altos estándares de calidad para guiones y actores. Tiene sentido que Luis le pidiera consejo. Esta no era la cita a ciegas que Juan había descrito. Pensando en esto, Carlos maldijo a Juan 1000 veces antes de relajar el puño. Claro que libros como Iron Man of Silicon Valley no te servirán. Los tiempos han cambiado. Silicon Valley ya no es la meca de Internet. Cualquier libro que diga Silicon Valley. Luis, ¿qué pasa? Las personas con ansiedad social suelen tener la lengua afilada, sus palabras, cuando se guardan, se reducen a la esencia. Carlos dijo: «Es como el pescado en el cerdo desmenuzado con sabor a pescado. El león en la cabeza de león y la esposa en el pastel de esposas, todos son trucos». Luis no pudo evitar sonreír, haciendo que su sonrisa, ya perfectamente angulosa, fuera aún más encantadora. Después de sentarse, miró a Carlos con interés. «Por fin entiendo por qué mi tío es tan optimista contigo. Nexo VR Technology». Carlos pensó que era un cumplido y le dio la vuelta al pez mandarín ardilla que el camarero acababa de servirle a Luis. «Señor Nin, si necesita ayuda, con gusto la atenderé. Deja de ser educado. Llámame Luisito». Luis tomó un trozo de pez mandarín con los palillos, pero no lo comió directamente. En cambio, le pidió al camarero un vaso de agua para enjuagar la salsa de tomate, cargada de calorías, antes de zambullirse el impecable pescado blanco en la boca. Continuó, con su voz clara resonando por la sala como el viento: «Yukio, ¿qué tipo de libros suelen leer los directores ejecutivos de empresas de Internet?».
La mirada de Carlos recorrió la mesa un buen rato. Justo cuando estaba a punto de girar el llame de arándanos hacia sí mismo, pensó un momento y giró el cuello rígido 2 veces. Directrices para la prevención y el tratamiento de la espondilosis cervical. Luis se estaba enjuagando la boca con té cuando lo escupió. Si Carlos no estuviera tan lejos, esa noche, además de tratar su espondilosis cervical, también podría haberse hecho una mascarilla de agua con té verde. Luis se apresuró a voltear el pañuelo hacia él y dijo, no hablemos más de esto. Por cierto, vi un artículo en WeChat que decía que ustedes, los del mundo tecnológico, son particularmente aficionados a usar jerga. ¿Debería aprender de eso? Carlos no pudo evitar preguntar, ¿quién es serio y lee las cuentas de WeChat? Tras decir eso, se dio cuenta de que había sido demasiado duro y, con mucho tacto, se calló. Inesperadamente, Luis no se enojó. Empoderamiento, manejos, puntos débiles, todo está escrito ahí. ¿No sueles hablar así? Carlos tomó una cucharada de ñame con arándanos, dejando que su densa textura se derritiera en su boca. Luego, frunciendo los labios, dijo, cuanto menos capaz es una persona, más le gusta empoderar a los demás. En mi opinión, cualquiera que diga eso acabará ascendiendo al cielo y empoderando al sol. Luis se rió con ganas. Quejarse del trabajo siempre trae alegría, y Carlos arqueó las cejas inconscientemente. ¿Manejadores y puntos débiles? Los usuarios no tienen puntos débiles, para empezar. Los crean los manejadores. Eres muy interesante. Luis curvó ligeramente la mirada. Carlos dijo educadamente, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Al ver que Carlos solo picoteaba los dulces, devolvió el pez mandarín ardilla y asintió. El personaje que interpreto tiene un rango de edad amplio, empieza como estudiante universitario, experimenta los altibajos del mundo empresarial y finalmente alcanza el éxito. Ya tengo 30 años, y al volver a interpretar a un estudiante universitario, necesito encontrar esa sensación. Yukio, ¿puedes contarme sobre tus inicios como dueño de una startup? Carlos se quedó atónito por unos segundos. Luis lo persuadió con suavidad, la motivación para emprender, el evento más memorable, los chistes que hacías, cualquier cosa. Carlos dejó los palillos y rebuscó en sus recuerdos. En su polvoriento hipocampo, efectivamente, había algo. Capítulo 6. El director Carlos es mío. La memoria de Carlos se remontó rápidamente, y su yo de tercer año de posgrado se fue aclarando gradualmente ante sus ojos. Se peinó con un estilo adulto y se puso un traje sencillo. En aquel entonces, él y Juan habían creado un prototipo de gafas de realidad virtual y lo habían presentado a un concurso de emprendimiento en la Universidad Jiaotong de Chongzhou, consiguiendo el fondo para startups novatos. Pero se consideraba una estrella en ascenso, y para despegar, necesitaba más dinero. El fondo de startups proporcionado por la universidad no le alcanzaba ni para publicar algunos artículos promocionales. Juan, jefe del Departamento de Relaciones Externas de la Asociación de Investigación Universitaria, era ingenioso y experto en networking. Tras contactar con profesores, exalumnos y colegas de mayor experiencia, encontró varias empresas de capital riesgo interesadas en financiación inicial. Sin embargo, la ansiedad social de Carlos apareció en un momento crucial, haciéndole tartamudear y sudar profusamente mientras presentaba su proyecto. En una ocasión, Carlos incluso sufrió un ataque de hipoglucemia frente a una figura importante de la industria con importantes recursos financieros, especializada en tecnología dura, y se desmayó frente a él. La cifra luego declinó, alegando el principio de que la salud es el capital del emprendimiento. Si el proyecto fracasaba, se podría recuperar el dinero, si el fundador sufría un colapso en el trabajo, sería un asunto serio. Se dice que emprender es arriesgar la vida por dinero, pero nadie está dispuesto a hacerlo físicamente. Carlos, mañana a las 3 de la tarde tengo una cita con la gente de Océano Capital, Anai, una gran empresa. Tuve que usar 18 niveles de contactos para concertar esta cita. Con el dinero de Anai, no tendremos que preocuparnos por los próximos 10 años. Juan y Carlos caminaban juntos por el campus de la Universidad de Chongqiao. ¿Quieres hacer algunos preparativos? Al ver a Carlos con la cabeza gacha, la mirada apagada y su flequillo, antes fresco y atractivo, pegado a la frente, Juan no pudo soportarlo y susurró, encontrar dinero es como encontrar novia. Depende del destino. Creo que ese pequeño gestor de inversiones de ahora no sabe nada y se atrevió a menospreciarte. Menos mal que no nos apreciaban. Si de verdad invirtieran dinero, nos traería mala suerte. Justo ahora, él y Carlos fueron a reunirse con una pequeña empresa de capitales interesada en invertir en la ronda de Inversores Ángeles 1. Carlos, como era de esperar, sufría de ansiedad social y no pudo pronunciar palabra. Bajo la mirada expectante del gestor de inversiones, guardó silencio.
Adaptándose a la situación, intercambió algunas palabras amables antes de excusarse para irse temprano. Carlos movió el cuello torpemente, el cuello de su traje le rozaba dolorosamente. Bajó la cabeza para mirarse los zapatos de cuero, ocultando una sonrisa irónica bajo la farola del campus. Estos zapatos me duelen los pies. Quizás no son para mí. Tanto el traje como los zapatos eran de marcas de lujo asequibles que había comprado a un precio muy alto en Taobao. Eran hermosos y elegantes, y los había preparado específicamente para impresionar a los inversores. Sin embargo, desde la universidad, se había acostumbrado a un estilo de vida bohemio con zapatillas deportivas. De repente, las pocas veces que se ponía traje y zapatos de cuero, se sentía incómodo e inadecuado. Era como si no estuviera hecho para emprender. «¡Qué tontería!», dijo Juan. «Carlos, eres el ingeniero de mis sueños». Las gafas de realidad virtual que creaste dominan la tecnología clave, superando a la competencia y colocándote 10 años por delante en la industria. Su dominio de la tecnología encendió una chispa, y Carlos dijo, «Nunca he dudado de mis habilidades. Es solo que...». Se tragó la última parte de la frase, «es que tengo ansiedad social». Los zapatos de Carlos le apretaban los pies y se sentía como una sirenita en tierra firme, cada paso como una puñalada. Se agachó y apoyó las rodillas. «Ya casi llegamos al auditorio de la escuela. Descansemos un rato». Pensando en las filas de bancos de la entrada del auditorio, la sirenita Yu quiso correr y tumbarse. Juan, reacio a rendirse, pareció obligar a Carlos a expresar sus verdaderos sentimientos. «¿Qué?» «Nada que decir, no tienes que decirlo». Carlos puso los ojos en blanco y caminó hacia la entrada del auditorio. Cuando tienes mala suerte, olvídate de beber agua fría, incluso respirar oxígeno puede causar problemas. Hoy hay un evento en el auditorio de la escuela. Los bancos de la entrada están llenos de globos, que desde lejos parecen dos fuegos artificiales en el cielo. Beat the Earth, una fiesta de máscaras para las escuelas de información de las 4 universidades de Chongzhou. Juan leyó la pancarta a la entrada del auditorio. «¡Guau! Tenemos nuestra propia fiesta. Carlos, nuestra escuela de información ha triunfado. Estamos organizando una fiesta, e incluso tenemos varias escuelas en Chongzhou». Carlos, reprimiendo el dolor en el pie, frunció el ceño. «¿Cuál es el problema? No se te habría ocurrido este evento sin una trombosis cerebral de 10 años. Juan, Carlos, la proporción de hombres y mujeres en la Escuela de Ciencias de la Información es de 9-1. Reunir a las escuelas de ciencias de la información de 4 universidades de Chongzhou para una reunión social. ¿Qué? ¿Intentan convertir esto en una sucursal del templo Shaolin en Chongzhou?» Juan se rió, luego suspiró y murmuró, «Si pudieras usar tu elocuencia para reunirte con inversores». De repente, se le ocurrió una idea y le dijo a Carlos, «Carlos, tengo una forma de curar tu ansiedad social». Ahora era el turno de Carlos. Juan miró a los compañeros que entraban y salían constantemente del auditorio con sus extravagantes disfraces y asintió hacia la entrada. «Ve a este baile de máscaras, elige a cualquiera y bésalo. Te garantizo que tu ansiedad social se curará al instante». «Carlos, ¿qué te dije?» «No tienes que decir nada. La buena medicina sabe amarga, pero apuesto a que es buena, apuesto a que es buena». Juan le guiñó un ojo con picardía. «Además, esta medicina no tiene por qué saber amarga. ¿Y si conoces a alguien que te guste? Un toque de dulzura no solo curará tu ansiedad social, sino que también te salvará la vida. Si no encontramos dinero, ¿no podemos encontrar pareja? Carlos, por fin te casas. Yo, tu padre, estoy tan feliz». Carlos quería encontrar una aguja y coserle la boca a Juan. Juan seguía acosándolo, «¿Que hay que dudar? Solo dime si te atreves o no». En ese momento, el espíritu competitivo interior de Carlos finalmente estalló. Miró a Juan con enojo, le alborotó el pelo 2 veces y se dirigió a la entrada del auditorio. «¿No es solo un beso? ¿Solo un par de labios rozándose? ¿Qué demonios?» «¿Qué demonios?», dijo Carlos mientras caminaba. Pero una extraña sensación lo invadía, sus pies, ya doloridos, se sentían aún más débiles. Entonces, ¡ay!, Luis miró a los ojos desenfocados de Carlos. Carlos volvió a la realidad. Tomó un sorbo de té Longjing y dijo con calma, «Emprender un negocio es un trabajo duro. Es solitario y aburrido. No recuerdo nada particularmente bien de esos primeros años». Luis soltó un suave «ah», como para disimular su vergüenza. Carlos se sintió culpable por mentir y añadió, «Luisito, tú te concentras en hacer películas, no en marketing ni en promocionarlas. Creo que te identificas con esta soledad y este aburrimiento, la misma soledad y este aburrimiento que yo siento». Al oír a Carlos llamarlo Luisito, los ojos oscuros de Luis brillaron de sorpresa.
Ni siquiera se molestó en enjuagar la salsa, sino que se metió un gran trozo de pez mandarín ardilla en la boca. Hablemos de otra cosa. Yukio, ¿tienes alguna frase pegadiza en el trabajo? Quiero aprender cómo habla el director general. Carlos jugueteó con su taza de té. No, habla con normalidad. No dices cosas como, mañana arruinaré a la empresa X, o, X es mi hombre, preguntó Luis con inocencia, parpadeando. Este tipo o no tiene experiencia o solo finge. Carlos miró la camisa y el reloj de Luis, que costaban 6 cifras, inclinándose más por lo primero. Le dijo a esta figura sobrenatural, estás leyendo una novela en línea. En una startup, el jefe tiene que hacerse 3 preguntas cada día, ¿hay dinero en la cuenta? ¿Puedo vender el producto a los clientes? ¿Siguen siendo los empleados mi gente? Siempre estoy en la base de la cadena alimentaria. Tras una pausa, dijo, por eso en la industria cinematográfica aman la fantasía. Solo hay una clase de fantasía en el mundo. Creer en la existencia de un director ejecutivo autoritario incluso después de reconocer la verdad de la vida. Inesperadamente, Luis lo miró profundamente, como si estuviera completamente inmerso en una obra de teatro. Habló con voz clara, director Carlos, Carlos es mío. Carlos quedó tan impactado por estas palabras, que sonaban a confesión, que se le puso la piel de gallina y retrocedió tácticamente. No reacciones tan bruscamente, solo estoy practicando mis diálogos. Luis, sin dejar de mirarlo, repitió lenta y claramente, Carlos, eres mío. Esto parecía ir más allá de la fantasía. Carlos, al ver al ganador del premio Gallo de Oro a Mejor Actor de Reparto, sintió que al menos uno de ellos tenía un problema mental. Mientras ambos guardaban silencio, la puerta corrediza tras el biombo de la habitación privada se abrió de repente, rompiendo la tranquilidad de morando en las montañas Fuchun. La persona tras el biombo se acercó a Carlos y se sentó. Tomó la taza de té de Carlos y dio un sorbo. ¿Cómo se llama este té? Está delicioso. Una oleada de emoción no se había calmado cuando surgió otra. Carlos giró la cabeza para mirar. ¿Miguel? ¿Qué hacía aquí? Mientras tanto, Luis, de pie cerca, también preguntó confundido, ¿quién eres? Estás buscando al director Carlos. ¿Quién soy yo? Miguel esbozó una breve sonrisa. Rodeó el cuello de Carlos con el brazo, con la voz llena de preocupación, el director Carlos es mío. ¿Quién soy yo? Capítulo 7, un buen té. Tras 5 o 6 segundos de silencio, la mente de Carlos por fin se reinició. De repente, abrió los ojos de par en par. Unas manos le sujetaban la nuca y sus labios rozaron los dientes de Miguel. Quizás por el té caliente que acababa de beber, los labios de Miguel estaban calientes. Carlos se atragantó un poco y, tras 2 respiraciones rápidas, volvió a percibir el tenue aroma a chocolate. El olor le resultaba extrañamente familiar, pero parecía que le faltaba un desfragmentador de disco, y por mucho que lo intentara, no recordaba dónde lo había olido antes. Naturalmente, no pudo comer más. Bajo la mirada significativa de Luis, Carlos se disculpó con calma y se despidió. Al pagar, incluso se acordó de pedir la factura de la empresa. Parecía tranquilo y sereno, como un gato elegante con la cola en alto. Mientras bajaban en el ascensor hacia el aparcamiento con Miguel, el gato finalmente reveló su verdadera apariencia, su pelaje estaba completamente despeinado. Carlos empujó a Miguel contra la pared, lanzándole improperios, ¿qué demonios me estás haciendo? ¿De verdad quieres avergonzarme en público? Su fuerza era tan grande que la pared blanca revoloteó sobre el cabello y las manos de Miguel. Por suerte, su fuerza era enorme, de lo contrario, habría sido un golpe de pared. Apenas se tocaron, y cada uno podría contarse las pestañas. Miguel, imperturbable ante la agresión de Carlos, continuó con una sonrisa, solo te estoy ayudando. Si Carlos tuviera el cabello más largo, ya estaría corriendo hacia el techo del estacionamiento. Rugió, tu familia te ayuda besándote. Antes incluso de pronunciar la palabra boca, Carlos se sintió realmente extraño y cambió sus palabras. ¿Con este método tan escandaloso? Miguel se sacudió el polvo blanco que le había caído sobre los hombros, abriendo los ojos con incredulidad. Sí, indignante. ¿Qué tiene de malo? Yukio, pequeña Yukio. Los gritos incomodaron muchísimo a Carlos, y estaba realmente furioso. Estás sacando ese tema a colación, ¿verdad? No me llames así. La sonrisa de Miguel se ensanchó. ¿Por qué si no debería llamarte pequeña Yoelue? Carlos. Pronto, un aroma a hierbas le llenó la nariz. Lo que Miguel acababa de beber era el té Min Yan Longjin que Luis había pedido especialmente para él. Buen té. El aparcamiento estaba tenuemente iluminado.
Carlos se recompuso, dejando que sus pupilas se ajustaran antes de mirar al otro lado. Los ojos de Miguel eran claros e inocentes, como un estanque profundo y frío o un ciervo paseando por el bosque. Esos ojos, combinados con el pelo disperso en su frente, parecían tener un efecto refrescante. La ira de Carlos se calmó considerablemente, y al mismo tiempo, se dedicó frenéticamente a la superación personal. Dos figuras aparecieron en su mente. La figura A dijo: esta tortuguita lleva mucho tiempo fuera, es tan despreocupada con su comportamiento. La figura B se burló: ¿tu familia es tan despreocupada que se besan directamente? La figura A entonces dijo: el dueño se emborrachó antes. Y la tortuguita incluso le reservó una habitación de hotel para que descansara. La figura B rió aún más fuerte: ¿cómo sabes que no pasó nada esa noche? La figura A se quedó sin palabras un buen rato antes de decir: veamos cómo explicarle esto al director López mañana. Carlos había estado tan ocupado sonriendo con suficiencia e intercambiando cumplidos con Luis que apenas probó bocado. El beso de Miguel lo privó de oxígeno y le empezó a bajar el azúcar. Su visión se arremolinaba con mareos y destellos ocasionales, como un televisor sin señal. No voy a discutir contigo hoy. Vete. Su mano, presionada contra la pared, se sentía entumecida y flácida. Miguel, acabo de llegar y me dejas ir. Carlos estaba a punto de perder la paciencia. Su mano se deslizó hacia abajo, con una voz inexplicablemente coqueta. ¿Mañana? Luego te lo cuento, dijo, sin atreverse a decirlo. Inesperadamente, Miguel cambió de tema: tenemos una reunión de marketing mañana por la tarde. No lo olvides. Miguel, recién nombrado director de tecnología, apenas dominaba el departamento técnico. ¿Y ya estaba a cargo del marketing? Pero Carlos no tuvo tiempo de darle vueltas. Metió la mano en el bolsillo del pantalón para sacar un malvavisco de chocolate y entonces recordó que había entrado corriendo y había olvidado su medicina. Respiró débilmente: Miguel. ¿Ayuda? Antes de desmayarse por completo, Carlos oyó un crujido. Luego, un suave calor se extendió por sus costillas. Y luego por sus labios. Al abrir los ojos, Carlos volvió a sentir las sábanas limpias y blancas. Se levantó de un salto de la cama, frotándose los ojos. ¿He viajado al pasado? ¿Por qué es otra habitación extraña, y Miguel otra vez? ¿Cuántos años tienes? Director Carlos, esto es un hospital, dijo Miguel con una leve sonrisa, como si supiera lo que pensaba. No es un hotel. Finalmente, añadió, tú también llevas ropa. Carlos, ignorando la risita de la doctora a su lado, levantó las sábanas y echó un vistazo. Seguía llevando la misma chaqueta informal y los mismos vaqueros que había llevado al llegar. Tenía unas huellas blancas en las rodillas, probablemente de arañazos en el aparcamiento antes de desmayarse. La doctora se acercó y le revisó el corazón y las pupilas. Señor Yu, no se preocupe. Es solo un caso normal de hipoglucemia. Simplemente descanse. Cuide su dieta y tome suplementos de azúcar si es necesario. Era el mismo consejo de siempre. Carlos asintió mecánicamente, con las palabras también con ropa resonando en su mente. ¿Por qué dijo también? Solo esperaba que la doctora no malinterpretara su sonrisa. Señor Gan, no tiene que preocuparse demasiado por su, señor Yu. La doctora se volvió hacia Miguel y dijo: los malvaviscos de chocolate que le dio hace un momento fueron muy oportunos. La hipoglucemia no parece grave, y no sería bueno que se retrasara. Miguel dijo cortésmente: ya veo. Gracias. La doctora le dijo a Carlos: señor Yu, también puede traer dulces y chocolate. Después de todo, su ser querido no siempre está presente cuando tiene una hipoglucemia. Oh. Carlos se frotó la nuca, dándose cuenta de repente de que algo andaba mal. Le temblaban las pupilas y tartamudeaba. No me malinterpretes, no estamos enamorados. Claró la mirada de la doctora con una sonrisa que decía: puedo estar soltero, pero mi pareja debe casarse. Se le atragantó. Cuanto más explicaba, peor se ponía. La mirada de Carlos recorrió el suelo rápidamente, y al no encontrar ninguna grieta donde meterse, solo pensó que se desmayaría de nuevo. La hipoglucemia ya no era un problema grave. Carlos insistió en que le dieran de alta, y el médico no intentó impedírselo. Tras salir del hospital, Carlos encontró un conductor designado. Mientras lo esperaba, le preguntó a Miguel con un tono algo molesto: ¿qué hiciste hace un momento para que el médico lo malinterpretara? Miguel extendió las manos con calma y dijo: no hice nada. Solo te llevé al hospital. Ella fue la que malinterpretó, y no puedo meterme en su cabeza y detenerla. ¿Sujetar?
Carlos miró la figura alta y esbelta de Miguel y no podía imaginar cómo lo sujetaba. Un vistazo a la rodilla de sus vaqueros lo reveló de repente, las huellas eran de Miguel. ¿En esa posición? La mano de Miguel debió de tocar el pliegue de su rodilla. ¿Así que Miguel me estaba sujetando como una princesa? Miguel interrumpió sus pensamientos. Ah, y también te di los malvaviscos. ¿Alimentar? Carlos lo había adivinado y tácticamente, se retractó. ¿Con qué me alimentaste? Te sujetaba con ambas manos, así que, naturalmente, las usé aquí. Miguel se señaló la boca, con las pupilas brillantes. Carlos. Con razón oyó el crujido de los envoltorios de caramelos antes de desmayarse. Y el roce de sus labios. Suave, dulce, dulce. Chonzhou acababa de entrar en otoño y una brisa fresca soplaba en la noche. El aroma persistente del té de Miguel llegó directamente a la nariz de Carlos. En medio de esta atmósfera tranquila, Carlos sintió que el hombre que tenía delante, como el Telonjin, solo podía describirse en dos palabras. Buen té. Capítulo 8. ¿Te llamas Yukio? El día siguiente era miércoles, el más ajetreado de los 5 días de la semana. Llamada ejecutiva de análisis de negocios, reunión sobre el progreso de I+D de hardware, Ginian, reunión especial de marketing de aplicaciones. Carlos llegó a la oficina y vio un calendario a toda página. Solo las reuniones estaban programadas de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Frunció el ceño, desprendió una pastilla, un malvavisco de chocolate, y se la metió en la boca, apenas conteniendo la ansiedad. Todo lo demás fue fácil. El director de Anay, López, también asistiría a la reunión de análisis de negocios esa mañana. Ayer armé una gran noticia delante de Luis. Me pregunto si Luis le contará al director López sobre su relación con Miguel cuando llegue a casa. Un momento. ¿Cómo me metí en esto? Él y Miguel solo eran superiores y subordinados. Más allá del trabajo, nada más. Carlos se rió de sí mismo. Mientras pensaba en cómo le explicaría esto al director López más tarde, se levantó distraídamente y se preparó una taza de té. El té en su oficina lo trajo Juan. Juan sabía cómo disfrutar de la vida después del trabajo, tomando té, acampando, jugando al Texas Hold'em, todo. Siempre que iba a comprar té, le traía 2 latas. El persistente aroma del té se disipó con el vapor blanco. Carlos miró la lata y se quedó sin palabras al instante. Minyan Longjin. Buen té. Nexo VR Tecnología lleva 10 años establecida. Durante 10 años, Carlos ha asumido con diligencia y responsabilidad el rol de timonel, observando las tendencias del mercado y formulando estrategias de desarrollo, lo que ha dado como resultado unos ingresos estables y consistentes para UEQ, convirtiéndolo en una auténtica mina de oro para los inversores. La reunión de análisis de negocios de hoy transcurrió sin incidentes, duró menos de 1 hora y concluyó sin contratiempos. Lo que Carlos no esperaba era que, después de la reunión, el director López lo llamara para decirle que su sobrino y Carlos habían tenido una conversación genial la noche anterior y que parecían ser la pareja perfecta. Con su nueva película a punto de comenzar a rodarse, Luis quería invitarlo de nuevo para revisar el guión. Carlos priorizó la producción y el progreso de I+D había estado ocupado escuchando informes y analizándolos durante horas, y ya era la 1 de la tarde, sin tiempo para almorzar. Su cerebro estaba sobrecargado, sus pensamientos eran agudos, pero su nivel de azúcar en sangre no se mantenía al día, y respiraba con dificultad al hablar. Ni hablar de esperar un cronograma. UEQ siempre ha sido el mayor cliente de la fábrica. Si ni siquiera pueden garantizar nuestro cronograma de producción, no entiendo qué sentido tiene trabajar con ellos. Al enterarse del retraso en la producción de las gafas de realidad virtual, Carlos se enfadó tanto que quiso tomar oxígeno. Mientras hablaba, sus dedos tamborileaban sobre la mesa de conferencias. La sala quedó en completo silencio, lo que hacía que el sonido resonara aún más. Carlos hizo una pausa e instintivamente buscó en su bolsillo, pero no encontró el malvavisco de chocolate. Su ira aumentó aún más y desató toda su fuerza contra el director de hardware. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Cuando se trata de encontrar un socio, solo hay un objetivo: velar por los intereses de UEQ. Llámalos ahora y diles que si no cambian de opinión, tendremos que cambiar de fábrica. Ha llegado la temporada alta de producción del tercer trimestre, y tanto las fábricas grandes como las pequeñas están desbordadas de pedidos. Si realmente cambian de proveedor, no solo habrá retrasos, sino que es dudoso que los productos de UEQ puedan siquiera programarse para la producción. Habló con tanta elocuencia que ni siquiera Juan soportó oírlo más, susurrando: Carlos. Esperaremos la llamada. Inesperadamente, fue Miguel quien habló. Los intereses de los departamentos de I+D y tecnología de hardware estaban en juego, y Miguel, como director de tecnología,
necesitaba estar presente, así que Juan lo invitó a la sala de reuniones. Miguel observó al director de hardware, quien se secaba el sudor constantemente, entregarle discretamente a Carlos un malvavisco de chocolate. Su tono era serio. Director Carlos, tengo una sugerencia. La fábrica podría estar enfrentando varias dificultades. ¿Por qué no lleva al equipo de la cadena de suministro a visitarla? Usted ha estado viviendo en China, así que puede que no piense así, pero después de pasar tanto tiempo en el extranjero, me he dado cuenta de que los chinos valoran las relaciones interpersonales. El director de hardware asintió repetidamente. Sí, director Carlos, sería genial si pudiera ir. La fábrica incluso acelerará la producción por su bien. ¿La pequeña tortuga es bastante comprensiva? Carlos peló un malvavisco y se lo llevó a la boca. Tras recuperarse, sacó su teléfono. Pero no estaba contactando con la fábrica. Carlos abrió DinTalk y abrió el chat con Derek Gunn. Gil, ¿cómo supo del malvavisco de chocolate? El teléfono de Miguel en la mesa de conferencias vibró. Encendió la pantalla con el rostro inexpresivo mientras escribía con calma. Derek Gunn, lo vi ayer en tu oficina. Las manos de Carlos escribían cada vez más rápido. Gil, este dulce es de una marca extranjera, difícil de encontrar en China. No me digas que lo viste ayer en mi oficina y que volaste al extranjero toda la noche para comprarlo. Derek Gunn, la verdad es que a mí también me gusta esta marca de nubes de chocolate. Las compré cuando estaba en el extranjero. No esperaba que te gustaran también, pequeña Yukio. Carlos y Miguel estaban sentados uno frente al otro. De repente, levantó la vista, con la mirada como un trozo de sodio metálico sumergido en agua, prácticamente echando humo. No estaba seguro de si Miguel percibía su enfado, solo veía una expresión tranquila y serena. Carlos escribía con los dientes apretados. Gil, no me llames pequeña Yukio. Recibió una respuesta rápidamente. Derek Gunn, entonces llámame Yukio. Derek Gunn, si a Yukio le gusta, genial. Todo está bien. Aquí vamos de nuevo. Todo está bien. Carlos rió para sus adentros. ¿Carlos? Al ver la cara de Carlos manchada de hollín, Juan supuso que estaba contactando con la fábrica, así que preguntó con cautela, ¿qué dijeron exactamente? Carlos observó los rostros ansiosos y hambrientos a su alrededor, y su expresión se suavizó tras un momento de reflexión. Decidió dar por terminada la reunión y que todos disfrutaran de una comida caliente. Al levantarse, miró a Miguel y luego, en voz baja, le dijo al director de hardware, busquemos un momento la semana que viene para ir juntos a la fábrica. El director de hardware, como si le hubieran concedido una amnistía, miró a Miguel con agradecimiento. Justo cuando daba unos mordiscos a su ensalada, un recordatorio de reunión apareció en su teléfono. 2. Sala de conferencias 2303. Departamento de Marketing. Reunión especial de marketing de la app Ginian. Ginian acababa de ser adquirida por WeQ, así que, naturalmente, necesitaban hacer marketing y promoción, esforzándose por convertirse en una de las apps sociales más populares. La velocidad es la única forma de vencer a las artes marciales, especialmente en el traicionero mundo de Internet. Si no aprovechaban la oportunidad, el buen funcionamiento de Ginian sería extremadamente difícil. Carlos no se atrevió a demorarse. Solo masticó unas hojas brevemente antes de dirigirse a la sala de reuniones. En cuanto abrió la puerta, sus años de hipoglucemia estaban casi curados. La sala de conferencias estaba vacía, salvo por Miguel, sentado en el centro. Capítulo 9. Con toda su atención centrada en la reunión, Carlos finalmente miró directamente al nuevo director de tecnología. A diferencia del minimalista blanco y negro de los 2 días anteriores, Miguel llevaba hoy una camisa amarilla y verde de estilo japonés, combinada con zapatillas de lona a juego. Incluso los cordones eran color aguacate, debían de haber sido cuidadosamente elegidos. Elegante, verdaderamente elegante. Elegantemente tecleaba en el centro de la sala de conferencias, pero la mente de Carlos, inexplicablemente, evocó 4 palabras: pavo real. Extendió la cola. Mientras Carlos abría la puerta, Miguel no levantó la vista de la pantalla. Se recostó en su silla, con los ojos arqueados ligeramente, un arco sutil, casi imperceptible. Carlos se sentía cada vez más como ese pavo real llamado Gunn, con sus plumas prácticamente pavoneándose, como diciendo, ¿hay algún director ejecutivo en este mundo al que no pueda controlar? No hay ninguno, y debo acabar con él. Programar requiere una mente despejada, así que es lógico que algunos técnicos prefieran buscar lugares tranquilos. Pensando en esto, Carlos dijo con calma, Derek, si necesitas un poco de paz y tranquilidad, puedes ir a la siguiente sala de conferencias. Los ojos de Miguel brillaron tras la pantalla de su ordenador,
pareciendo aún más un pavo real, bailando de un lado a otro. Acabo de llegar, y director Carlos, ¿me va a echar? Había dicho lo mismo en el garaje la noche anterior. Las palabras de Miguel eran bastante razonables, pero Carlos no pudo evitar malinterpretarlas. Su mente estaba llena del beso que sabía a una mezcla de té verde y chocolate. Se frotó el pómulo ardiente. Es hora de trabajar, sé serio. El pavo real replicó, ¿quién es el que está siendo frívolo, director Carlos? Carlos se quedó sin palabras, preguntándose cuándo lo habían tratado así en la empresa. Carlos recuperó la voz al cabo de un momento. Hay una reunión de marketing pronto. Miguel cerró de golpe su portátil y escribió con voz nítida, por eso estoy aquí. ¿Qué tiene que ver una reunión especial de marketing para el departamento de marketing contigo, el director de tecnología? Carlos frunció el ceño. ¿Será que esta pequeña tortuga marina le vendió la aplicación Ginian a bajo precio porque tenía segundas intenciones, fijándose en los vastos activos de Nexo VR Technology con la idea de reemplazarla? Solo en su segundo día en la empresa, ¿ya es tan atrevido como para intentar interferir en el trabajo de otros departamentos? Deja de fingir, ¿eh? ¿Estás confesando, eh? Esta reunión, antes de marketing especial, tiene otra palabra, Ginian. Miguel levantó su teléfono. La pantalla mostraba una página de reserva de salas de conferencias, titulada Reunión especial sobre marketing de la aplicación Ginian. El sistema de reserva de salas de conferencias de UQ se compartía en Dintop, visible para todos los empleados. Miguel se irguió de repente y dijo con seriedad, director Carlos, cuando UQ adquirió Ginian, a un precio muy inferior a su valoración, no tuve objeción. Solo espero que acepte mis dos peticiones. La primera es que me permita convertirme en el director de tecnología de UQ. Le agradezco mucho que cumpla el acuerdo, pero parece que ha olvidado la segunda. Carlos recordó rápidamente la segunda condición. Miguel seguiría siendo responsable de la primera idea y la operación de Ginian. La relación entre UQ y Ginian es una adquisición, no una fusión. 1. Miguel sacó algo del bolsillo y se lo lanzó a Carlos. Carlos lo atrapó con firmeza y abrió la palma para ver que era un malvavisco de chocolate. La luz en la sala de conferencias era blanca y suave, lo que hacía que la luz en las pupilas de Miguel se viera inusualmente nítida. Dijo, es igualito a este dulce. Solo que está cubierto de chocolate, pero en el fondo sigue siendo malvavisco. Carlos pasó un día y medio entero tratando con Miguel. Durante esas 36 horas, Miguel siempre lució una sonrisa educada. Nunca lo había visto tan serio. Tomó el dulce y se lo guardó en el bolsillo, no soy de los que faltan a su palabra. Lo que es tuyo es tuyo. Además, el argumento de Miguel era genuino y bien fundado, no pudo resistirse. Pero entonces pensó, Miguel, con su formación técnica, debía de ser un completo ignorante de marketing. Si el departamento de marketing de UQ era insuperable, ninguna empresa de Chongzhou podría presumir de ser la mejor. Estaba ansioso por mostrarle a Miguel su equipo de élite, a la vez que intentaba disuadirlo. Así que le dijo, nos reuniremos más tarde. Tú te sientas aquí. El departamento de marketing de UQ era capaz de integrar, contratar influencers, redactar propuestas y confrontar a la otra parte. Todos eran muy hábiles. El director de marketing presentó varias propuestas en rápida sucesión, incluyendo la captación de blogueros, la compra de publireportajes, la organización de seminarios y la realización de eventos de desarrollo empresarial BD, un paquete integral que no podría ser más completo. El plan general de IMC, Marketing Integrado, es, a grandes rasgos, el siguiente. Se han delineado los hitos. Consulten la presentación de PowerPoint para conocer las cuotas de costos de cada fase. La directora de marketing, Vivian, irradiaba confianza, sus labios rojos y claros emitían una voz clara. ¿Alguna propuesta? Vivian había estado en la empresa desde el principio y era considerada la subordinada directa de Carlos. Carlos siempre estaba satisfecho con su trabajo. El plan de marketing era claro y preciso, y estaba a punto de aprobarlo cuando, de reojo, vio la mano de Miguel levantada. Vivian, dijo Miguel con una sonrisa, levantando la mano. ¿Puedo hablar contigo? Los ojos de Vivian parpadearon cuando el director de tecnología más joven y atractivo de la empresa habló. Ay, Derek, no esperaba oír tu sugerencia. Un placer. Inclinó la cabeza a la altura correcta, asegurándose de que el aroma del spray Chanel Gabriel en su cabello llegara a la nariz de Miguel. Sofía, Miguel respondió el nombre chino de la directora de marketing. Tengo dos sugerencias. Los técnicos siempre son mejores con los números que con las palabras, y les gusta categorizar su discurso. Miguel pareció estimulado por la fragancia y tosió levemente.
Primero, todos somos chinos. Si podemos explicar las cosas claramente en chino, no hay necesidad de mezclarlas en inglés. El lápiz labial color arce cuidadosamente aplicado de Sofía se desvaneció a un tono marrón grisáceo, y la fragancia en su cabello desapareció sin dejar rastro. Los empleados en la reunión tenían expresiones diversas, algunos avergonzados, otros tapándose la boca con las manos y riendo. Carlos estaba un poco disgustado. Las palabras de Miguel fueron una especie de bofetada a sus subordinados, o mejor dicho, a sí mismo. Intentó ayudar a Sofía, Derek, cada uno tiene sus propios hábitos de trabajo. Solo concéntrate en los puntos clave. Miguel lo miró con sutileza, luego se volvió hacia Sofía y dijo, mi segunda sugerencia es que el plan de marketing del departamento de marketing para Ginian carece de enfoque, puntos destacados o elementos memorables. Te sugiero que lo revises por completo. Sofía preguntó con incredulidad, ¿qué quieres decir? Miguel no pretendía ser sutil y dijo sin rodeos, no lo acepto. Carlos miró a Miguel, parecía muy diferente en la reunión. Su estilo de hablar era muy similar al código que escribía, dando constantemente instrucciones con un tono que no admitía preguntas. Siempre hemos hecho esto para marketing y siempre ha funcionado bien, la sonrisa de Sofía se congeló. Derek, ¿por qué no esperas a que la campaña se lance y observas los resultados? Ginian es diferente a los demás productos de UEQ. Los métodos de marketing, anteriores, no aplican, interrumpió Miguel bruscamente. Ginian es la primera aplicación de realidad virtual social anónima de China. Es algo nuevo para los usuarios. Un enfoque poco entusiasta en todos los canales solo hará que los usuarios piensen, UEQ acaba de lanzar un nuevo producto, pero perderse algo no está de más. Las estrategias de marketing convencionales no funcionan. Sofía, sin esperar un momento tan difícil por parte de Miguel, preguntó con cautela, ¿qué es el marketing extraordinario? Al darse cuenta de la mezcla de chino e inglés, cambió rápidamente sus palabras. ¿Estrategias de marketing extraordinarias? Imaginativas, innovadoras y fáciles de ejecutar, dijo Miguel rápidamente. Les daré un ejemplo sencillo. Para el evento presencial, sustituyan la aburrida rueda de prensa por una fiesta de disfraces anónima. Alguien del público ya susurraba sorprendido, haciéndose eco de la sugerencia de Miguel. Hay algo en esa pequeña tortuga, pensó Carlos. Mientras reflexionaba sobre esto, oyó a Sofía pedir ayuda, director Carlos. Carlos pensó que sus siguientes palabras podrían ser, tiene que tomar la decisión por mí. Director Carlos, pero un segundo después, fue Miguel quien lo llamó. Dijiste que, tras la adquisición de Ginian, conservaría los derechos de desarrollo y operaciones, así como el poder de decisión. ¿Es cierto? Se lo acababa de decir a Miguel, y Carlos emitió un suave "mm". Miguel continuó, entonces espero supervisar personalmente el debut comercial de Ginian en el mercado nacional. Jefe, dijo Sofía con un tono aún más ofendido. La mirada de Carlos recorrió la mesa de conferencias, fijándose finalmente en la camisa amarilla y verde de Miguel. Derek, ven conmigo. Capítulo 10. Sala de escape de incendios. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Derek?, preguntó Carlos a un rincón tranquilo. Miguel sacó 2 nubes de chocolate de su bolsillo. ¿Quieres? Ya me diste una. La evasiva de Miguel irritó a Carlos. ¿Para qué molestarte en complacerme otra vez? Miguel retiró la mano, desprendió un caramelo y se lo llevó a la boca, diciendo, me preocupa que UEQ tenga un bajo nivel de azúcar más tarde. No habían pasado ni 2 horas desde el almuerzo, y Carlos sintió que Miguel estaba demasiado preocupado. Además, le incomodaba que lo llamaran UEQ, así que dijo con tristeza, primero deberías preocuparte por ti. Te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas trabajando? Antes de unirse, había consultado a una consultora para que investigara los antecedentes de Miguel. La información que obtuvieron fue que Miguel había ganado el primer premio en la Olimpiada de Informática en el instituto y había solicitado plaza en una universidad extranjera en lugar de presentar el Gaokao. Nunca había trabajado para una empresa después de graduarse del posgrado, sino que se había convertido directamente en ingeniero independiente. A los 2 o 3 años de graduarse, había creado un producto de éxito como OneToad. Como colega tecnólogo, Carlos sentía que la vida de Miguel era una combinación perfecta de 2 reyes y 4 ases, una combinación perfecta. También conocido como genio. El lado oscuro del genio es la arrogancia y la autoadmiración. La pregunta de Carlos sobre cuánto tiempo llevas trabajando aquí, pretendía ser una advertencia. UEQ no necesitaba genios. En UEQ, quienes no se comunican son como los que están bajo la escalera de incendios. Adiós, no te despediré. Director Carlos, ¿intenta advertirme que sea menos directo y que le dé más importancia a la gente?
Miguel recuperó la compostura. Inesperadamente, Miguel anticipó su predicción. Carlos ladeó ligeramente la cabeza, intentando reafirmar su confianza. Solo tenlo en cuenta. La próxima vez. ¿La próxima vez te atreves? Miguel se inclinó de repente, interrumpiéndolo. Sus narices se tocaron, y Carlos pudo oler claramente el suave dulzor del chocolate. Finalmente entendió a qué se refería Miguel con su preocupación por la baja de azúcar. La próxima vez aún falta mucho. Esta vez, asumiré toda la responsabilidad del marketing de OneToad, dijo Miguel, con claridad en cada palabra. Su insistencia dejó a Carlos desconcertado, así que tuvo que explicarle: Derek, el marketing no es tan sencillo como crees. El principio de UEQ siempre ha sido dejar los asuntos profesionales en manos de profesionales. ¿Profesional?, rió Miguel. Sofía, confiando en su experiencia en la empresa, no piensa bien las cosas, explorando todos los canales, esforzándose solo por evitar errores. ¿A eso le llamas profesional? Si eso es profesionalismo, yo también puedo. Carlos tuvo que admitir que las palabras de Miguel eran directas y bien razonadas. Su visión comenzaba a oscurecerse. Eres un director de tecnología, a cargo del marketing. ¿Qué pensarán los del departamento técnico y del de marketing? Miguel, me da igual lo que piensen. Solo me importas tú, UQ. Carlos permaneció en silencio. Parecía que Miguel tenía un don especial para hacer que las conversaciones serias de trabajo sonaran increíblemente ambiguas. ¿No quieres?, preguntó Miguel sacando su teléfono. Usaré estas fotos para que el director Carlos me dé su aprobación. Como estaban tan cerca, Carlos no podía enfocar la vista, así que no veía con claridad qué fotos eran. Preguntó: ¿qué fotos son tan valiosas como para que las uses para obtener mi aprobación? ¿Un retrato del emperador de Jade o un retrato de la reina madre? Miguel entrecerró los ojos. Fotos tuyas desnuda. Carlos abrió los ojos como platos. ¿Mis fotos desnudas? ¿Cómo es posible? ¿Recuerdas la noche que nos conocimos?, preguntó Miguel con una leve sonrisa. Te emborrachaste y fuiste al hotel. Carlos recordaba haber despertado al día siguiente y encontrarse desnudo. Agradeció mucho que solo hubieran hablado de tecnología y bebido, nada más. Esto era incluso peor que algo que pasara. Las fotos de desnudos son mucho más inmorales que una escena de sexo entre dos personas. Carlos cruzó los brazos sobre el pecho y retrocedió. Miguel, eres tan inmoral. ¿Así que el director Carlos accedió a esto? Miguel, aún con el teléfono en la mano, avanzó con paso firme, como un cazador persuasivo. El teléfono parecía comprender la naturaleza humana, su pantalla brillaba con una luz intensa. Carlos, al darse cuenta de que había caído en una trampa, cerró los ojos con desesperación. Con su objetivo cumplido, el tono de Miguel denotaba satisfacción: no te preocupes. Las fotos están en mi cadena privada cifrada. Nadie más que yo puede descifrarlas. Las borraré cuando termine la campaña de marketing de Un Pensamiento. Decidido hasta ese punto, Carlos solo pudo sonreír con ironía: eso espero. Miguel cambió de tema: UQ, no me culpes. Solo te estoy dando un poco de tu propia medicina. Volvamos a la reunión. Dicho esto, se dio la vuelta tranquilamente y salió de la escalera de incendios. Carlos reflexionó sobre las palabras de Miguel, con una creciente sensación de inquietud. Trata a los demás como te gustaría que te trataran significaba que alguna vez le había hecho daño a Miguel. Mientras caminaba de regreso, buscó mentalmente a todos los que había conocido en los últimos 35 años. Statement igual a input, Miguel or Derek. Search-error, statement. Cuando la búsqueda arrojó la palabra clave Miguel, su cerebro reportó inmediatamente un error. La noticia de la reunión y el conflicto entre el director de tecnología y el director de marketing se extendió rápidamente por toda la empresa, y los empleados estaban frenéticos, ansiosos por ver qué haría el director Carlos. Tras 2 horas de espera, finalmente recibí un correo electrónico de Carlos para toda la empresa. Derek será el único responsable del marketing de la aplicación, Genian. Para mejorar la eficiencia de la comunicación, Derek tiene la autoridad para movilizar todos los recursos de la empresa. Esa tarde, UEQ no estaba tan animado como de costumbre. A la hora del té, había menos gente holgazaneando en la sala de estar, preparando café. Todos estaban agazapados en sus escritorios, trabajando arduamente, o desplazándose tranquilamente hacia la oficina del departamento técnico para echar un vistazo a la oficina del director de tecnología. La empresa seguía igual, el trabajo seguía igual, y los granos de café en la máquina habían sido Golden Manflin desde su fundación. Sin embargo, todos tenían la vaga sensación de que algo había cambiado.
El veterano de la empresa que había trabajado con el director Carlos durante 10 años ya no llevaba las riendas. El nuevo jefe de UQ parecía, probablemente, quizás, un ingeniero que había regresado a la empresa y que aún no había cumplido los 30. El tercer trimestre coincide con el inicio de clases y las vacaciones del Día Nacional, temporada alta para las ventas de dispositivos de realidad virtual. Además, con los preparativos para el próximo Festival de Compras del Día de la Independencia y las rebajas de fin de año, Carlos ha estado ocupado gestionando la producción, yendo y viniendo entre la fábrica y la oficina, sintiéndose como un trompo. 2 días antes del Día Nacional, de regreso de la fábrica, Carlos recibió un mensaje de Miguel en DinTalk. Derek Gunn, la campaña de marketing de OneTouch se lanzará mañana. El director Carlos puede venir a inspeccionarla. Mañana es 30 de septiembre, un día ideal para descansar un poco. Aunque Carlos es un adicto al trabajo, quiere ponerse al día. Escribió en el cuadro de texto, que Sofía vea. Cuanto más largas sean las vacaciones, mejor será la campaña de marketing. Al pensar en esto, Carlos sintió una repentina oleada de admiración por la profesionalidad y la dedicación de Miguel. Borró la línea incompleta y escribió: mis palabras no cuentan para las campañas de marketing, las palabras de los usuarios cuentan. Después de presionar enviar, Carlos se arrepintió. Sintió que solo estaba charlando, lo que seguramente provocaría un intercambio de ideas con Miguel. Siempre tenía la última palabra en la empresa, pero por alguna razón, se sentía completamente superado cuando se trataba de Miguel. Como era de esperar, Derek Gunn respondió rápidamente: ¿el director Carlos no es usuario? La lógica de Miguel fue impecable, dejando a Carlos sin palabras. Golpeó el asiento del coche con frustración, atrayendo miradas frecuentes del conductor del asiento delantero. Carlos sintió que si no estaba de acuerdo, Miguel probablemente encontraría otra forma de burlarse de él. Además, sentía genuina curiosidad por la campaña de marketing que el director de tecnología había orquestado. Gil, ¿cómo la revisamos? Derek Gunn, te enviaré la hora y el lugar de la campaña de marketing. Derek Gunn, recuerda llegar puntual, UQ. Capítulo 11, una reflexión. Carlos siguió la ubicación en su teléfono y encontró un puente colgante en el Bund. El puente llevaba mucho tiempo abandonado y era poco visitado, pero la vista era excepcional. De pie, se podían ver las puertas de la Universidad Jiaotong de Chongzhou y el edificio digital de Chongzhou. La luz de la luna se filtraba entre las nubes, y el logotipo de Nexo VR Tecnología en la azotea del edificio brillaba con fuerza en la noche. Durante más de una década, estos dos lugares habían contenido sus frustraciones intermitentes y también sus persistentes sueños de gloria. La mirada de Carlos se llenó de emociones encontradas. Su mirada fue rápidamente cautivada por el imponente edificio Bund de Chongzhou. Sus 600 metros de altura lo hacían destacar entre la multitud. Las enormes pantallas LED que rodeaban el edificio eran imponentes, proyectando texto con un brillo tan deslumbrante que cegaban no solo a las personas, sino también a los gorriones en un radio de 5 kilómetros. Un espectáculo tan magnífico, naturalmente, requería una inversión considerable. Comprendió que la proyección en el Bund Building costaba 3.000 yuanes por segundo, lo que la hacía asequible solo para personas adineradas. Antes, las proyecciones en pantalla eran utilizadas principalmente por fans adinerados que celebraban los cumpleaños de sus ídolos o por gigantes de Internet que promocionaban el Día del Soltero y las ofertas del 18 de junio. Carlos respiró hondo, aparentemente anticipando la campaña de marketing que Miguel estaba planeando. La empresa asignó aproximadamente 3 millones de yuanes a Jinian, y la contratación de influencers, la compra de publireportajes y otros gastos online tendrían que cubrir al menos la mayor parte. Si Miguel usara los fondos restantes para comprar la pantalla de proyección en el Bund Building, solo duraría 4 o 5 minutos como mucho. ¿4 o 5 minutos? ¿Qué proyectaría? ¿Qué podría proyectar? En un instante de aturdimiento, una ráfaga de fuegos artificiales surgió repentinamente de la pantalla gigante, de más de 200 metros de largo. Me río de ti, la Tierra, orbitando alrededor del Sol, haciendo solo una revolución al día y a la noche. Me río de ti, la Luna, orbitando la Tierra, incapaz de permanecer unida para siempre. Me río de ti, los innumerables planetas, grandes y pequeños, incapaces de escapar de sus órbitas. El texto se desplazaba lentamente, a diferencia de la cursi redacción de las campañas de financiación colectiva de fans o la estética hortera de los gigantes de Internet. En cambio, era increíblemente suave. Es uno de mis poemas favoritos, un pensamiento. Una voz resonó repentinamente en los oídos de Carlos, más cálida que la brisa nocturna de otoño. Su atención estaba fija en la deslumbrante pantalla, y no se dio cuenta de que Miguel se había puesto repentinamente a su lado. Es un poema hermoso, dijo Carlos sin poder evitarlo. Pero cambié la última línea.
Miguel giró la cabeza, sus pupilas eran como dos pozos profundos y oscuros. Quizás, no sea tan hermoso, Yukio. Espero que puedas recordarlo y disfrutarlo. Casi al mismo tiempo, las palabras en la pantalla gigante del edificio cambiaron repentinamente. Me río de los 1024 bytes que a menudo recuerdas, pero siguen sin ser tan buenos como mi simple pensamiento. Era, en efecto, un texto que solo programadores e ingenieros podían entender. Carlos sonrió con complicidad. Derek, es injusto que ByteDance no te contrate como director de tecnología. Miguel se quedó mirándolo. La palabra, wanted, flotaba en la pantalla, ocasionalmente flanqueada por algo. Carlos miró con atención y vio pequeños iconos, decorativos, una máscara, una falda a cuadros, zumo de naranja, galletas, y, flotando alrededor, nubes de chocolate. Era como un paisaje onírico sacado de Alicia en el País de las Maravillas. Por un breve instante, la imagen de un baile de máscaras de antaño cruzó por su mente como una película. Cada segundo, cada fotograma era nítido, como un rollo de película girando sin cesar ante sus ojos. Sus pupilas se dilataron de repente y le murmuró a Miguel, un pensamiento en mi corazón. Hacía 10 años. Incitado por las palabras de Juan, Carlos se armó de valor y entró al baile de máscaras en el auditorio de la escuela. Pero le temblaban los pies. La Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Información había preparado cuidadosamente mascarillas en la entrada del auditorio como código de vestimenta para quienes no fueran preparados pero quisieran unirse a la diversión. El área de almacenamiento de mascarillas estaba etiquetada como Interfaz Universal, un toque bastante tecnológico. Carlos se incorporó y miró su traje formal, sintiéndose ridículo en esa situación. Así que cogió una mascarilla y se la puso. El auditorio estaba lleno de gente, algunos con atuendo formal, otros con cosplay 2D, todos con mascarillas al unísono. Había pasteles, jugo de naranja y cócteles en la mesa del comedor, y de vez en cuando, algunos estudiantes chocaban sus copas y charlaban, con aspecto bastante serio. Carlos había venido con una misión y no le interesaban las sonrisas falsas ni la socialización. El juego de palabras vulgar, Pan Ransing Don en la pantalla de proyección del auditorio lo irritó aún más. Pero la proyección holográfica en la parte inferior de la pantalla lo hizo detenerse un buen rato. Era un poema, palabras flotando en el aire. Me río de los 1024 bytes que a menudo recuerdas, pero siguen siendo nada comparados con mi simple pensamiento. El ADN de programador dentro de él se agitó, una poderosa resonancia colisionando y reverberando en su pecho. ¡Qué gran escritor! Los números pueden convertirse en poesía. ¿Es este el romance de un científico?, suspiró suavemente una chica a su lado. 1024 bytes, ¿qué significa eso? Carlos había pasado 7 años en la Escuela de Ingeniería de la Información de la Universidad Jiao Tong de Chongzhou, inmerso en código de programación y sistemas operativos. A simple vista, supo que esas chicas eran estudiantes de la universidad externa que habían venido a unirse a la diversión. Anhelaba explicarles a las chicas el número más bonito del mundo virtual, el 1024, pero su ansiedad social lo invadió y no podía abrir la boca, pasara lo que pasara. Solo podía observar cómo el chico a su lado se aprovechaba de la situación y se pavoneaba ante ellas. Pensó que, aunque eso significara arriesgarlo todo, hoy mismo curaría su ansiedad social. No le importaba encontrar pareja, pero tenía que dejar que más gente viera la tecnología y el hardware que tanto amaba. ¡Guau! Esa es la pantalla que está proyectando, ¿verdad?, exclamó otra chica emocionada. ¡Qué cuerpo! ¡Yo sí puedo! Carlos miró hacia atrás y vio a un chico al otro lado de la pantalla con la misma máscara de interfaz comodín. El chico llevaba una camiseta blanca, pantalones negros y zapatillas de lona, el atuendo típico de un técnico. Sorprendentemente, llevaba una falda a cuadros rojos y negros sobre los pantalones negros. Su atuendo incongruente y femenino lo convertía, sin duda, en un programador que se viste para corregir errores. El proyector de RV que sostenía revelaba aún más su identidad. El poema que acababa de proyectar provenía del proyector. La mayoría de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información trabajaban en aplicaciones o software. Los estudiantes empedernidos como Carlos, que trabajaban con equipos de RV, eran escasos. Carlos desarrolló de inmediato una inexplicable atracción por el chico. Además, ese pequeño verso de poesía le había dejado una profunda huella. La poesía nunca se compone de números ni palabras, es la sensación y el pensamiento fugaces. Más vale arriesgar que elegir. Este es él. Carlos murmuró para sí mismo, no es nada comparado con un simple pensamiento en mi mente, y rápidamente se acercó al chico. Se quitó la máscara, la tiró al suelo y la subió un poco más sobre la cara del chico. Le siguió un beso. Al instante siguiente, entre las expresiones de asombro de la multitud y el rugido de "oh",
que amenazaba con alcanzar el techo, Carlos sufrió un ataque de hipoglucemia y se desmayó en los brazos del niño. Una idea en mi mente. La brisa vespertina alborotó el cabello de Miguel. Una idea, 10 años. Dijo, sacando un malvavisco de chocolate de su bolsillo y entregándoselo a Carlos. Carlos lo tomó, le quitó el envoltorio y se lo metió en la boca. Un sabor familiar lo golpeó de repente, transportándolo 10 años atrás. Capítulo 12. Cuando Carlos despertó, se sentía entumecido. Se encontró tendido en la sala de ensayos, al fondo del auditorio. Abrió la boca inconscientemente, el dulce aroma entre sus dientes permaneció en su nariz. Malvavisco, sabor a chocolate. Carlos, Gil. A Juan le sudaba la frente y estaba tan ansioso que incluso pronunció el nombre inglés de Carlos. Le dio unas palmaditas en la cara. Carlos, ¿estás bien? ¿Te encuentras mal? Estoy bien. Carlos se incorporó, medio apoyado en la pared, recuperando por fin el aliento. ¿Qué ha pasado? Te está volviendo la hipoglucemia. ¿Qué pasa? ¿No acabamos de volver de cenar? Juan exhaló, con la barbilla ladeada. Menos mal que este compañero está aquí. Mira, menos mal que tiene dulces. Carlos miró y vio una camiseta blanca, un pantalón negro y una falda a cuadros. Su cerebro, como un motor al fin enchufado, zumbaba de vergüenza. El chico se acercó, sacó algo del bolsillo y se lo dio a Carlos. ¿Quieres más? La mascarilla aún le colgaba del puente de la nariz, haciendo que los finos labios que había debajo se vieran aún más rojos. Carlos, recordando la sensación de labios y dientes rozándose, dio un salto como un pez. Ignoró el sobresalto de Juan y apartó al chico. Al hacerlo, varios malvaviscos de chocolate cayeron de la mano del chico a la suya. Los malvaviscos se derritieron por completo en su boca, pero la mirada de Carlos permaneció fija en los dulces. Tosió suavemente. Junior, eres mi Junior, ¿verdad? No le cuentes a nadie lo que acaba de pasar. Aunque la farsa era solo una broma y no debía tomarse en serio, si dos chicos se besaban, siempre habría chismes. Carlos no temía la vergüenza, pero con su proyecto de startup a punto de financiarse, tenía que mantener su imagen. No quería ser el centro de atención en los foros de chismes y grupos de chismes de la escuela. Además, veía que el chico que tenía delante probablemente era su Junior, y no quería meterlo en problemas. La máscara del chico ocultaba su expresión, pero estaba visiblemente aturdido. Carlos dijo con seriedad, es bueno para ambos. Al ver que el chico levantaba la mano con entusiasmo para quitarse la máscara, Carlos lo agarró de la muñeca y lo detuvo. No hace falta. Si no hemos intercambiado más de 3 frases, seguiremos siendo desconocidos. No te conozco, y tú no me conoces. Haz como si no hubiera pasado nada. Su tono era más que una advertencia, rozando la amenaza. Hemos intercambiado más de 3 frases. ¿Me conoces ahora? Miguel se cepilló el pelo alborotado por el viento. ¿Todavía me conoces? Los recuerdos retumbaron en la mente de Carlos, abrió la boca, pero no pudo oír su propia voz. De repente comprendió el origen de la función, 3 pensamientos, de la aplicación, un pensamiento. Tuvo una vaga intuición, era como si Miguel hubiera personalizado un pensamiento específicamente para él. Además, no soy solo un estudiante de penúltimo año, interrumpió Miguel. Jugueteó con el malvavisco de chocolate que tenía en la mano y se giró para mirar la pantalla gigante. Ese año, vine a tu escuela para participar en el Hackathon Internacional de Estudiantes Universitarios. Miguel se quedó mirando las palabras que parpadeaban lentamente, un pensamiento en mi corazón, y se tragó el resto de sus palabras. Ese año, tenía menos de 20 años, cursaba el penúltimo año en una reconocida politécnica extranjera, especializándose en tecnología de realidad virtual. El éxito no tiene nada que ver con la edad, e incluso entonces, ya era conocido como un genio, en la escuela. Pero nadie sabía que este genio temía al fracaso más que nadie. Al regresar a China, sufrió insomnio debido al jet lag, y temiendo no ganar el hackathon, pasó días en un estado de ansiedad extrema. Había ido al Bund para relajarse y disfrutar de la brisa, y descubrió un puente colgante aislado y ruinoso. Desde el puente, podía ver la Universidad Jiao Tong de Chongzhou, un lugar perfecto para meditar. Pero seguía sin funcionar. Al final, compró una faldita por internet y siguió la ley de ropa de mujer para programadores, que lleva mucho tiempo circulando en la Universidad Jiao Tong de Chongzhou, usar ropa de mujer, superar los errores y tener buena suerte. Resultó que había un baile de máscaras en la Universidad Jiao Tong de Chongzhou, así que pudo asistir en minifalda e incluso presentar su nueva proyección holográfica a sus compañeros. Perfecto. Lo siento, dijo Carlos, sacando a Miguel de sus pensamientos.
Espero que lo que pasó el otro día no haya afectado a tu competencia. Miguel frunció los labios y bromeó, ¿no crees que esta disculpa llega un poco tarde? Carlos se atragantó, sus años de perspicacia empresarial lo dominaron. Si tienes alguna petición, puedo compensarte. Miguel negó con la cabeza. Ya me has compensado, también te amenacé, para que hicieras posible esta campaña de marketing. No te preocupes, Yukio, no hay fotos de desnudos. Carlos resopló, no por enfado, sino por gratitud, no por rabia. Tras un momento de silencio, Miguel dijo, en realidad, no tienes que disculparte. Ese beso tuyo fue mi musa de la suerte, después de ese día, gané el primer puesto en el hackathon. Carlos se quedó un poco desconcertado, pero pronto sonrió. ¿Sabes qué? Las musas siguen la primera ley de Newton, la acción es recíproca. Fue también después de ese día que recibí la inversión de Anai, lo que dio lugar a la fundación de Nexo VR Technology. Tras ese beso ridículo, la suerte de Carlos cambió inesperadamente. No solo no sufrió hipoglucemia durante su reunión con el gestor de inversiones de Océano Capital al día siguiente, sino que incluso se convirtió en un brillante experto social, analizando el plan de negocio de las gafas de realidad virtual de forma meticulosa y organizada. Anai accedió rápidamente a invertir en la ronda de financiación Ángel. Tras cerrarse la financiación, incluso Juan se quedó atónito al darse cuenta de que su broma había curado la enfermedad de Carlos. Pero el secreto solo lo guardaba Carlos, había tomado una pastilla, el día de su gira de presentación ante el gestor de inversiones de Anai. Era el malvavisco de chocolate que el chico había dejado. La cobertura de chocolate era ligeramente amarga, mientras que el malvavisco era suave y dulce. Su complejo sabor lo cautivó, haciéndole imposible soltarlo. Desde entonces, Carlos siempre llevaba 2 pastillas en el bolsillo. Incluso si la marca era importada y tenía que ir a un supermercado de importación o comprarla en línea, estaba dispuesto a pagar el impuesto de la buena suerte. Mientras sus pensamientos se desbocaban, de repente estallaron fuegos artificiales alrededor de las pantallas del edificio. Su luz radiante se arremolinaba como estrellas y lluvia. Muchos turistas se alineaban en el boom, con la mirada fija en los fuegos artificiales, con la cabeza levantada, asombrados. ¿Se siente como pelar envoltorios de caramelos?, preguntó Miguel, despegando el malvavisco de chocolate y metiéndoselo en la boca. Carlos, impotente pero cariñoso, preguntó, ¿son suficientes los gastos de marketing? Miguel sonrió, he recortado todo el marketing online y me voy a la cama con esta pantalla de proyección. El marketing y la promoción se basan en el esfuerzo, cuanto más centrado, mejor. Había algo de cierto en eso. La sonrisa de Miguel era tan brillante que iluminó la noche. Carlos lo pensó, le había comprado a Ginian, a Miguel por muy poco dinero. Usar esos pocos millones para ganarse la sonrisa de una mujer hermosa no era una pérdida en absoluto. Pero aún así dijo, pase lo que pase, esa pantalla en el boom no fue barata. Miguel, los gastos de marketing de la empresa apenas alcanzan para cubrir 1024 segundos de proyección. Lo sé todo. Lo he calculado todo. Al igual que después de aquella noche en el baile, se había aprendido los nombres Carlos y Gil, y luego siguió en silencio todo lo relacionado con este emprendedor emergente de hardware de realidad virtual, durante 10 años. Durante incontables noches, saboreó ese beso, y el prototipo de la app, Ginian, fue tomando forma poco a poco en su mente. Tras pulir, Ginian, supo que Carlos sin duda iniciaría sesión usando el ID de Carlos, o el de Gil. Envió una caja sorpresa con el regalo de nube de chocolate a todos los IDs similares en Ginian. Quienes se encuentren, se volverán a encontrar. Lo sabía todo. Lo había calculado todo. 1024 segundos, el tiempo casi se acaba. Carlos levantó la muñeca para mirar su reloj. Miguel levantó la vista, aquí viene. En la pantalla, el gran logo de OneTout brilló de repente. Junto al logo, apareció una frase, las historias están en un pensamiento, el amor está en un pensamiento. Fuegos artificiales y destellos de luz cayeron como una lluvia de meteoritos en los ojos de Carlos. Murmuró, el amor está en un pensamiento. Se me ocurrió el eslogan de un pensamiento, dijo Miguel, acariciándose la cintura sin darse cuenta. ¿Te gusta, Yukio? Carlos lo miró a los ojos y sonrió con complicidad. Sin darse cuenta, la mano de Miguel se dirigió a su muñeca. De hecho, hay otra línea. Carlos tarareó un inquisitivo. Miguel agarró la muñeca de Carlos y se llevó la mano al corazón. El amor está en un pensamiento, ¿cómo puedo terminarlo? ¿Por qué no entras en mi corazón y lo lees despacio? Fin del libro.